Algunos perecieron con solo mirarla, otros se desmayaron al intentar tocarla, y hubo quienes, incluso sin comprender, se atrevieron a manipularla como un simple objeto y no sobrevivieron para contarlo. El Arca de la Alianza no era un cofre común, ni una antigüedad cubierta de polvo. Era el trono de Dios en la tierra, el mismo lugar donde el Creador del universo descendió en gloria. A su alrededor ocurrieron guerras, juicios, milagros y muertes que conmocionaron al pueblo de Israel. Pero ¿por qué este objeto sagrado generaba tanto miedo? ¿Qué había en su interior que provocaba tanto misterio? ¿Y por qué desapareció sin dejar rastro? Algunos creen que está oculto, otros afirman que fue llevado al cielo, pero lo cierto es que su trayectoria está marcada por fuego, sangre y gloria. Y si alguna vez te has preguntado por qué un simple acto como tocar el arca le costó la vida a alguien, este video no solo responderá, sino que revelará el mensaje oculto tras cada muerte, el peso de la presencia divina y cómo esta historia aún resuena en nosotros hoy. Así que, si quieres entender uno de los secretos más poderosos y temidos de toda la Biblia, quédate hasta el final. Suscríbete, activa las notificaciones para no perderte historias como esta y compártela con quien necesite conocer el verdadero poder que una vez moró entre los querubines dorados. El monte Sinaí se alzaba imponente, envuelto en densas nubes y relámpagos, como si la montaña misma ardiera con la presencia de lo invisible. En ese paisaje sobrecogedor, Moisés ascendió una vez más, no para improvisar leyes ni crear estructuras religiosas humanas, sino para recibir órdenes precisas del Dios eterno. Fue en esa cumbre sagrada donde el Creador del universo reveló algo tan extraordinario que definiría la historia de Israel para siempre: el diseño del Arca de la Alianza. Esta no era un simple cofre, ni un objeto ceremonial inerte, sino un símbolo vivo y tangible de la presencia misma de Dios entre su pueblo. Era, en las palabras divinas, el lugar donde me encontraré contigo. Esa arca representaba la alianza inquebrantable entre el Todopoderoso y su pueblo elegido, Israel. Era la señal de que el Todopoderoso no era un ser distante e inaccesible, sino un Dios que deseaba morar entre los hombres, caminar con ellos, guiarlos, protegerlos y, sobre todo, enseñarles reverencia. Las instrucciones no eran vagas ni estaban sujetas a la interpretación humana. Dios habló con claridad, dictando cada medida, cada material, cada detalle. Harán un arca de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio, le dijo el Señor a Moisés, y con esta precisión se trazó el plan celestial. Esta madera, fuerte y duradera, procedente del mismo desierto, estaría completamente recubierta de oro puro, por dentro y por fuera. Debía brillar como símbolo de pureza, santidad y realeza divina. El arca tendría un marco de oro alrededor, y en sus 4 esquinas se colocarían anillos de oro fundido, a través de los cuales se insertarían varas también recubiertas de oro, con las que los sacerdotes la transportarían. Nadie debía tocarla directamente. Ninguna mano humana debía rozar siquiera su superficie, pues era propiedad de Dios y solo podían transportarla aquellos consagrados para tal fin. Sin embargo, el elemento más sublime del arca no era su estructura externa, sino lo que yacía en su cima, el propiciatorio. Esta tapa, también de oro puro, era una obra maestra de significado espiritual. En sus extremos se alzaban 2 querubines esculpidos con las alas extendidas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio y mirándose mutuamente. Estos seres celestiales no eran adornos. Simbolizaban la protección celestial sobre el lugar donde Dios manifestaría su gloria. Fue allí, entre los querubines, donde Jehová prometió reunirse con Moisés.
hablar con él y guiar al pueblo. El propiciatorio no solo era el lugar de encuentro divino, sino también el sitio donde, una vez al año, el sumo sacerdote debía rociar sangre durante el día de la expiación. Este acto era una intercesión por todos los pecados de la nación. El arca, por lo tanto, era también el epicentro de la misericordia divina, el punto donde la justicia y la gracia de Dios se encontraban en perfecto equilibrio. Dentro del arca se colocarían 3 elementos sagrados: las tablas del testimonio, las piedras grabadas con los 10 mandamientos, una urna de oro con maná y la vara reverdecida de Aarón. Cada uno de estos objetos representaba la relación de Dios con su pueblo, la ley, la provisión y la elección divina. No eran meros recordatorios, sino testigos silenciosos de un pacto vivo y exigente. El simbolismo del arca era tan profundo que, en el pensamiento hebreo, se entendía como el trono invisible de Dios en la tierra. Ninguna estatua ni figura humana lo representaba, sino esta caja sagrada, que no contenía ídolos, sino su palabra. Una vez terminado el tabernáculo, el arca se colocaba en el lugar santísimo, tras un velo que solo podía atravesar el sumo sacerdote, y solo una vez al año, no sin antes haberse purificado cuidadosamente. Era allí, en medio de este espacio restringido y envuelta en una nube de incienso, donde descendía la gloria de Dios, una presencia tan intensa que los sacerdotes no podían permanecer de pie cuando los llenaba. Esta gloria, llamada Shekinah, no era una mera sensación espiritual, sino una manifestación visible, temible y santa. El pueblo de Israel comprendió que el arca no era un objeto para exhibir ni una reliquia para venerar superficialmente. Era la manifestación tangible de su posesión más sagrada. Era la alianza viviente entre el cielo y la tierra, el símbolo de un Dios que no habitaba en templos construidos por manos humanas, sino que caminaba entre su pueblo, esperando de él obediencia, pureza y temor reverente. Sin embargo, esta majestuosa revelación conllevaba una gran responsabilidad. Quienes se acercaban al arca sin la debida santidad, sin un profundo respeto por su significado, se enfrentaban a un peligro mortal, porque lo que representa a Dios no puede tratarse como algo común. La historia demostraría repetidamente que acercarse a lo sagrado con ligereza traería graves consecuencias. Así comenzó el misterio del Arca de la Alianza, como expresión de amor, pero también de justicia, como símbolo de la cercanía divina, pero también de la necesidad de absoluta reverencia. Un objeto que, aunque terrenal en su construcción, representaba realidades celestiales tan profundas que su plena comprensión escapa incluso a la mente humana. Y este misterio, velado durante siglos, todavía susurra advertencias a cualquiera que se atreva a profanar lo que Dios ha declarado santo. La revelación del Arca de la Alianza, como símbolo viviente del pacto entre Dios y su pueblo, no solo generó asombro, sino que también lo despertó. El Dios que caminaba con Israel no era una deidad doméstica, moldeada a imagen humana, sino un ser de absoluta santidad, cuya gloria podía consumir a cualquiera que se acercara sin la debida reverencia. Y pronto Israel comprendería que el arca no era solo una señal de bendición, sino también un recordatorio de que lo sagrado no podía tocarse sin consecuencias. Desde el principio, el Señor dejó claro que su presencia no era un juego. Cuando Moisés bajó del Sinaí con instrucciones sobre el tabernáculo y el arca, también trajo consigo estrictas advertencias. «Quien toque el monte morirá», había dicho Dios antes de dar la ley. ¿Cuánto más se debía temer al objeto en el que él mismo moraría visiblemente? Por lo tanto, el arca debía ser manipulada únicamente por los levitas, específicamente los hijos de Coat, y ni siquiera a ellos se les permitía verla directamente.
Antes de ser transportada, el sumo sacerdote tuvo que cubrirla con un velo especial para que nadie pudiera ver su forma. Esta reverencia no era una formalidad religiosa, sino una medida de protección. En un mundo caído, donde el pecado lo contaminaba todo, ningún ser humano podía acercarse a lo sagrado sin ser consumido, a menos que Dios mismo proveyera un camino seguro. El arca, entonces, era el epicentro de este peligroso encuentro. Era el fuego que podía iluminar o quemar, el trono de la misericordia o el tribunal. Pero no todos lo entendían. En el desierto, los corazones del pueblo oscilaban entre el miedo y la irreverencia. Algunos veían el arca como un símbolo del poder de Dios, mientras que otros comenzaron a tratarla como un talismán. Con el paso de los años, surgieron ejemplos de lo que sucedía cuando se traspasaban los límites de lo permisible. Incluso antes de que alguien se atreviera a tocarla directamente, ya habían ocurrido episodios que demostraban la seriedad de adorar a Dios. El caso de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, fue una de las primeras advertencias. Aunque no tocaron el arca, su ejemplo ilustra a la perfección la reacción de Dios ante el trato imprudente de lo sagrado. Un día, decidieron presentar fuego extraño ante el altar, un incienso que Dios no había ordenado. No era un pecado manifiestamente rebelde, sino aparentemente inofensivo, un acto de devoción ajeno al protocolo divino. Sin embargo, en cuanto lo hicieron, descendió fuego del cielo y los consumió delante de todo el pueblo. Moisés simplemente dijo: «Esto es lo que el Señor dijo: seré santificado en los que se acercan a mí, y seré glorificado ante todo el pueblo». El mensaje era claro: no bastan las buenas intenciones. Hay que obedecer a Dios con precisión, especialmente en lo que respecta a su presencia. Lo mismo se aplicaba al arca. No bastaba con desear protegerla o rendirle homenaje. Había instrucciones precisas, y quebrantarlas significaba desafiar la santidad divina. El pueblo, al ver estas cosas, tembló. Aquella arca que los guió en el desierto, que allanó el camino en la batalla, que contuvo las aguas del Jordán, también podía ser causa de muerte si no se la trataba con temor. Su mera proximidad podía significar juicio si había pecado en el campamento. Por lo tanto, cuando Israel se disponía a partir, los sacerdotes que portaban el arca lo hacían con solemnidad, y al verla abandonar su lugar en el tabernáculo, el pueblo se postraba, sabiendo que la presencia de Dios los precedía. Para Israel era imposible concebir al Dios del arca como una simple figura acompañante. La historia les enseñaba que su Dios era fuego consumidor y que su santidad exigía separación, pureza y obediencia. Su gloria no podía ser menospreciada ni tratada como algo común. Todo el campamento giraba en torno al arca. En el centro del tabernáculo, dentro del lugar santísimo, permanecía oculta tras un velo, inaccesible para todos, excepto para el sumo sacerdote. Y aun él, antes de entrar una vez al año, tenía que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, lavarse, vestirse con ropas especiales y entrar con temor, pues cualquier fallo en el protocolo significaba la muerte instantánea. Los levitas encargados de transportarla recibieron desde niños instrucciones sobre cómo manipular los objetos sagrados. Sabían que no debían ver el arca descubierta ni tocarla bajo ninguna circunstancia. Al llegar el momento de transportarla, los sacerdotes primero la cubrían cuidadosamente con pieles y telas sagradas. Luego se colocaban las varas en las anillas y los coatitas la alzaban sobre sus hombros, sin tocarla directamente. Esa imagen, 4 hombres cargando sobre sus hombros un objeto que no podían mirar ni tocar, avanzando con pasos lentos y reverentes, retrataba a la perfección la tensión entre la proximidad y la santidad. Dios estaba con ellos, pero no podían acercarse a Él a su antojo. Su presencia era real, gloriosa, pero peligrosa.
A pesar de todas estas advertencias, habría quienes se atreverían a desafiar lo sagrado. Hombres que por imprudencia o exceso de confianza ignorarían las advertencias celestiales y se acercarían al arca con manos impuras. Y cuando eso sucediera, el juicio no tardaría en llegar. La historia del arca, entonces, no solo sería una historia de gloria y milagros, sino también de tragedias humanas causadas por la audacia de tocar lo que debía permanecer inviolable. Así, el pueblo de Israel vivió con una lección grabada en su memoria colectiva, que el Dios que habitaba entre ellos era santo, infinitamente santo, y que el arca, si bien símbolo de su amor, también era un recordatorio de que la santidad no se negociaba. Dios no necesitaba ser defendido, ni su presencia podía ser controlada, y quien lo olvidara pagaría un alto precio. Sobre las vastas arenas del desierto, donde el sol abrasaba sin piedad y la oscuridad de la noche caía como un manto absoluto, el pueblo de Israel avanzaba guiado por una nube de día y una columna de fuego de noche. Pero en medio de este entorno hostil, ninguna presencia era más imponente, más decisiva, ni más temida que la del Arca de la Alianza. Su poder no residía en su apariencia exterior, ni en su composición de madera y oro, sino en aquel que la habitaba, el Dios viviente. Desde el momento en que se completó, según el modelo revelado a Moisés, el arca se convirtió en el corazón espiritual y físico del campamento. No solo estaba ubicada en el centro del tabernáculo, sino también en el centro del orden divino. Toda la vida de Israel se organizaba en torno a ella. Las 12 tribus acampaban a su alrededor, y su movimiento marcaba el comienzo o el final de una jornada. Si la nube se elevaba sobre el tabernáculo, indicaba al pueblo que debía marchar, y cuando esa nube se detenía, todo se detenía. El arca avanzó primero, como estandarte de la presencia divina, señal de que Dios guiaba el camino. Pero más allá de su función ritual o simbólica, el arca pronto demostraría su verdadero poder. No era un artefacto muerto, era el trono del Rey invisible que gobernaba a Israel desde lo alto. Cuando llegó el día de cruzar el río Jordán, ya no fue Moisés quien guió al pueblo, sino Josué, el siervo fiel que había heredado la misión. Cruzar ese río no fue un acto menor, fue el paso de la esclavitud a la promesa, del desierto al hogar. Pero había un obstáculo. Las aguas del Jordán estaban en su punto más alto debido a la temporada de cosecha. Cruzarlas era imposible. Entonces Josué recibió instrucciones divinas. El arca debía ir primero. Ni los soldados, ni los ancianos, ni los líderes tribales. Los sacerdotes, cargando el arca sobre sus hombros, debían poner los pies en el agua primero. Fue un acto de fe absoluta. No había puente, ni barca, ni garantías humanas, solo la palabra de Dios. Y cuando los sacerdotes obedecieron y el borde del arca tocó las aguas, se produjo el milagro. El río se detuvo. Las aguas impetuosas se acumularon formando un muro invisible, mientras que el lecho inferior permaneció seco como tierra firme. Israel cruzó, no en el caos del lodo, sino con orden y firmeza, mientras el arca permaneció en medio del río, sostenida por los sacerdotes, quienes no se movieron hasta que el último israelita pisó la otra orilla. Era un mensaje claro. La entrada a la tierra prometida no se lograría mediante el esfuerzo humano, sino por la presencia y el poder de Dios. Este mismo poder se manifestaría poco antes de las inexpugnables murallas de Jericó. Esa ciudad fortificada representaba el primer gran desafío militar de Israel. Sus murallas eran gruesas, sus puertas impenetrables, y su pueblo confiaba en que ningún ejército terrenal podría penetrarlas. Pero lo que no sabían era que el arca de la alianza se acercaba, no como un objeto de guerra, sino como el estandarte del cielo. Durante 6 días, los israelitas rodearon la ciudad, una vez al día, en absoluto silencio.
mientras 7 sacerdotes tocaban cuernos de carnero y el arca avanzaba tras ellos. Fue un espectáculo desconcertante para los habitantes de Jericó. Pero tras esta estrategia aparentemente extraña, acechaba un juicio inminente. Al 7º día, con el sonido de las trompetas y el clamor del pueblo, las murallas de Jericó se derrumbaron. No por dinamita ni arietes, sino por el poder del Dios del arca, que derribó fortalezas con su presencia. Desde entonces, el arca fue visto por Israel no solo como un símbolo, sino como una fuerza activa. Era el motor espiritual de sus campañas militares, el escudo que los precedía, la garantía de que no estaban solos. Sin embargo, este poder debía ser respetado, pues no actuaba según los deseos humanos. No respondía a fórmulas, se guiaba únicamente por la voluntad soberana del Todopoderoso. Hubo momentos en que Israel intentó usar el arca como una herramienta mágica, como una especie de talismán de guerra. Pero, como pronto aprenderían, el poder del arca no estaba al servicio del capricho humano. Su eficacia dependía de la obediencia. Si el corazón del pueblo se apartaba de Dios, el arca sería inútil. Su presencia exigía santidad, fidelidad y temor reverente. Incluso en el desierto, cuando enemigos como Amalek se alzaron contra Israel, la victoria no llegó por la fuerza del ejército, sino por la obediencia a la voz divina y la presencia del arca entre ellos. Los enemigos temblaron al saber que el arca iba con Israel. Su reputación los precedía. Los reyes de Canaán y las naciones vecinas comenzaron a temer a este extraño cofre de oro más que a los soldados que lo acompañaban, pues habían oído lo que sucedía cuando el Dios de Israel marchaba al frente. Sin embargo, con el paso del tiempo, la familiaridad con lo sagrado comenzó a embotar la conciencia del pueblo. Muchos ya no miraban el arca con reverencia, sino con una peligrosa mezcla de rutina y costumbre. Y esta indiferencia espiritual abriría la puerta a futuras tragedias. Pero a medida que el pueblo peregrinaba por el desierto y aprendía a depender de la guía divina, el arca siguió siendo un recordatorio viviente de que Dios no solo hablaba desde lo alto, sino que caminaba entre su pueblo. Era un fuego que guiaba, pero también podía consumir, un trono de misericordia, pero también de justicia. Y así, entre dunas ardientes y noches gélidas, entre maná caído del cielo y aguas que brotaban de la roca, el arca acompañó a Israel como testigo de un pacto eterno y como manifestación de Dios que, aunque invisible, era más real que cualquier otro rey de la tierra. En los primeros días del sacerdocio en Israel, cuando todo el sistema del tabernáculo era aún nuevo y la gloria del Señor se manifestaba con una intensidad abrumadora, ocurrió un acontecimiento que dejó una huella imborrable en la conciencia colectiva del pueblo. No fue una batalla ni una catástrofe natural, sino un acto de aparente devoción que culminó en tragedia: la muerte repentina de Nadab y Abiú, los hijos mayores de Aarón, el sumo sacerdote. No eran hombres comunes del pueblo, eran sacerdotes consagrados. Habían sido lavados, vestidos con vestiduras sagradas, ungidos con aceite y autorizados por mandato divino para ejercer sus funciones en el tabernáculo. Estuvieron presentes cuando el fuego celestial descendió sobre el altar, consumiendo la primera ofrenda que Israel presentó bajo el nuevo sistema levítico. Habían visto la gloria de Dios y sabían mejor que nadie lo que Él requería. Sin embargo, la proximidad a lo sagrado, lejos de producir una reverencia perpetua, pareció despertar en ellos una falsa confianza, una presunción que los llevó a cruzar una línea invisible pero mortal. El relato bíblico de Levítico 10 es breve, casi abrupto, como si no hubiera lugar a explicaciones ni excusas. Se nos dice que Nadab y Abiú tomaron sus incensarios, pusieron fuego en ellos, pusieron incienso sobre ellos y ofrecieron ante el Señor fuego extraño que Él no les había ordenado.
No era el momento oportuno, no era el fuego ordenado, no era el incienso prescrito, no era la forma establecida por Dios. Era una invención humana dentro de un sistema divinamente revelado, y esta mezcla resultó intolerable frente a la absoluta santidad del Dios que moraba entre ellos. Inmediatamente, sin mediación, sin previo aviso, salió fuego de delante del Señor y los consumió, y murieron delante del Señor. Cayeron derribados dentro del tabernáculo, en medio del servicio, delante de todo el pueblo. El mismo fuego que días antes había consumido gloriosamente la ofrenda, ahora caía como juicio. El mensaje era claro: la presencia de Dios no se puede manipular, no se puede inventar un culto según la conveniencia del corazón humano. Lo sagrado no se puede usar para satisfacer caprichos personales, ni siquiera con las mejores intenciones. La reacción de Moisés fue dura, casi hiriente, pero cargada de verdad espiritual. Le dijo a Aarón, el padre de los muertos: «Esto es lo que el Señor habló, diciendo: en los que se acercan a mí me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado». Aarón, con el alma desgarrada por la pérdida de sus hijos, permaneció en silencio. No protestó ni discutió. Comprendió el peso de la santidad. La muerte de Nadab y Abiú no fue un accidente ni una reacción caprichosa de Dios. Fue una lección viva, un juicio ejemplar que debía quedar grabado en la memoria de Israel. Habían representado al pueblo ante Dios. Si los representantes eran juzgados por irreverencia, cuánto más debía ser cauteloso el resto del pueblo. Dios mismo dio instrucciones después de la tragedia. Nadie debía llorarlos públicamente. No debía haber luto como si su muerte hubiera sido común. Era una advertencia sagrada. Incluso Aarón y sus otros hijos, Eleazar e Itamar, debían permanecer en sus funciones, sin la contaminación del luto. Los cadáveres fueron sacados del santuario por otros familiares, fuera del campamento, como recordatorio de que nada impuro podía permanecer en la presencia del Dios Altísimo. Más tarde, Dios dio una orden que parece estar relacionada con el incidente. Prohibió a los sacerdotes entrar al tabernáculo después de beber vino o licor. Algunos comentaristas han sugerido que Nadab y Abiú pudieron haber estado bajo los efectos del alcohol cuando ofrecieron ese fuego extraño. De ser así, no solo se trataría de un acto de desobediencia ritual, sino también de una falta de juicio causada por negligencia. En cualquier caso, el mensaje fue contundente. Solo se puede servir a Dios con una mente clara, un corazón limpio y una estricta obediencia a su palabra. Este evento no es aislado en la narrativa del arca y el tabernáculo. Es, de hecho, un reflejo del carácter de Dios, manifestado a través del arca de la alianza. Así como el arca no podía tocarse ni manipularse sin consecuencias, también el altar y el incienso podían usarse a voluntad. Dios es santo, su presencia es fuego, y no hay lugar para la improvisación humana en lo que Él ha santificado. Nadab y Abiú murieron no porque Dios sea cruel, sino porque su santidad no puede ser profanada sin consecuencias. Fueron el primer recordatorio de muchos por venir, hombres que también morirían por acercarse al arca de forma inapropiada, por tocarla, por mirarla, por tratarla como si fuera un objeto más. Y aunque el pueblo de Israel lloró en su interior por su pérdida, comprendió que el Dios que los había sacado de Egipto, que los había alimentado en el desierto, que había dividido el mar y detenido el Jordán, no era alguien con quien se pudieran negociar términos. Era un Dios que hablaba con claridad, que se revelaba con fuego y nube, y que esperaba que quienes tenían a su cargo lo sagrado lo trataran como tal. La historia de Nadab y Abiú se convirtió en una advertencia perpetua. Desde ese día, todo sacerdote,
Todo levita, todo israelita que se acercaba al tabernáculo recordaba con temor los cuerpos sin vida de aquellos jóvenes consumidos por el fuego divino. Y este temor, lejos de ser opresivo, era protector. Era el temor que preservaba la vida, el temor que enseñaba que la presencia de Dios es el mayor regalo, pero también el mayor peligro, si se acercaba sin la debida reverencia. Así se estableció una verdad eterna, que quien se acerca al Dios del arca debe hacerlo con temor, con obediencia y con un corazón rendido, porque ante su presencia todo lo impuro será consumido, y sólo lo santo puede permanecer. El arca de la alianza, a menudo estandarte de la victoria, símbolo de la presencia divina e instrumento mediante el cual Dios humilló a reyes y abrió caminos imposibles, se convirtió en el centro de una de las tragedias más oscuras de la historia de Israel. Lo que debería haber representado gloria se convirtió en vergüenza. Lo que debería haber asegurado la victoria se vio arrastrado por la derrota, porque el pueblo, en su arrogancia, olvidó que el poder del arca no residía en su forma, sino en la obediencia al Dios que la habitaba. Durante la época del profeta Samuel, Israel atravesaba una época de decadencia espiritual. Aunque el tabernáculo seguía en pie y los rituales continuaban, el corazón del pueblo se había desviado. La corrupción estaba presente en el mismo liderazgo. Los hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes encargados de ministrar ante Dios, eran hombres malvados. Robaban ofrendas, pervertían el juicio y cometían actos indignos incluso dentro del recinto sagrado. A pesar de las advertencias del Señor, Elí no los reprendió con firmeza y el mal se acumuló como una espesa nube sobre el pueblo. Entonces llegó la guerra. Los filisteos, enemigos acérrimos de Israel, se alzaron en batalla. El primer enfrentamiento fue un desastre. 4,000 israelitas cayeron. Aturdidos por la derrota, los ancianos del pueblo comenzaron a buscar respuestas, pero no mediante la oración, el ayuno ni el arrepentimiento. Su solución fue pragmática y peligrosa. Traigamos el arca del pacto del Señor desde Silo, para que venga entre nosotros y nos salve de la mano de nuestros enemigos. No consultaron a Dios. No se preguntaron si eran aptos para soportar su presencia. Simplemente decidieron traer el arca como si fuera un objeto mágico, una herramienta de poder automático. La trajeron al campamento con gran entusiasmo. Ofni y Finés la acompañaron, como si su presencia, a pesar de sus pecados, pudiera garantizar la victoria. Cuando llegó el arca, el pueblo estalló en alegría, gritando tan fuerte que la tierra tembló. Los filisteos, al oír los gritos, se llenaron de miedo. «Dios ha venido al campamento», dijeron. «¡Ay de nosotros! Nunca nos había sucedido algo así». Sin embargo, su miedo se convirtió en determinación. Decidieron luchar con todas sus fuerzas, y en el fragor de la batalla ocurrió lo impensable. Israel fue derrotado. 30,000 soldados murieron. Ofni y Finés también cayeron, y el arca fue capturada. Esa caja sagrada que representaba el trono del Altísimo fue arrebatada por manos paganas, arrastrada como trofeo de guerra por los filisteos. La noticia corrió como la pólvora. Un hombre corrió del campo de batalla a Silo, y cuando llegó, Elí, ya anciano y ciego, lo esperaba junto al camino. Al enterarse de que el arca había sido robada, cayó de espaldas, se golpeó la nuca y murió. Su nuera, al enterarse de la muerte de su esposo, Finés, y del robo del arca, entró en trabajo de parto y antes de morir dio a luz un hijo al que llamó Icabod, diciendo: «La gloria se ha apartado de Israel». Ese nombre, Icabod, se convirtió en una marca indeleble. Significaba que la presencia de Dios se había ido, que lo sagrado había sido entregado en manos impuras y que la gloria ya no estaba entre ellas. Porque el pueblo había cometido un error fatal. Habían convertido el arca en un ídolo.
Creyeron que podían manipular a Dios usando sus símbolos sin vivir su verdad. Dios permitió que el arca fuera capturada no porque los filisteos fueran más poderosos, sino porque su nombre ya no podía ser profanado por quienes lo representaban. El juicio comenzaba en casa, entre su pueblo, en su sacerdocio. El arca no protegía a los malvados, no garantizaba la victoria cuando sus corazones estaban lejos de ellos. El pueblo, confiando en el objeto, olvidó al Dios que se lo había dado. Sin embargo, lo más sorprendente de este episodio fue que Dios no necesitaba a Israel para defender su santidad. Aunque el arca cayó en manos enemigas, su poder no se vio limitado ni su gloria disminuida. Los filisteos pensaron que habían conquistado a otro Dios, como si Israel tuviera un ídolo tribal como el suyo. Pero pronto aprenderían que el arca no era un botín, ni su posesión una señal de victoria. Y mientras el lamento llenaba los hogares de Israel, mientras las madres lloraban por sus hijos y los ancianos se cubrían la cabeza con ceniza, una nueva historia comenzaba en tierras filisteas. Porque el Dios del arca, que había juzgado a su pueblo por su irreverencia, ahora demostraría su poder entre los paganos. No con ejércitos ni espadas, sino con señales sobrenaturales que humillarían a toda una nación. Así terminó una era de presunción y comenzó otra de miedo. El pueblo, humillado, tuvo que aprender que la presencia de Dios no es algo que se pueda transportar por conveniencia. Es una realidad viva que exige santidad, reverencia y obediencia. Y el arca, ahora en territorio enemigo, estaba a punto de demostrar que no dependía de los hombres para defender su gloria. Porque el Dios que moraba entre los querubines era y siempre sería Señor sobre todas las cosas. La escena era a la vez absurda y profética. El arca de la alianza de Jehová, el trono de la gloria eterna, colocada en el templo de Dagón, el dios filisteo. Había sido llevada a Asdod como trofeo, símbolo de la victoria sobre el pueblo de Israel. Los filisteos no entendían lo que habían hecho. En su ignorancia, creían haber derrotado no solo a Israel, sino también a su Dios. Y para celebrar su supuesto triunfo, decidieron colocar el arca junto a su deidad principal, Dagón, mitad hombre y mitad pez, en el lugar más sagrado de su idolatría. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. Esa noche, mientras las lámparas se apagaban y los sacerdotes de Dagón descansaban plácidamente, algo invisible ocurrió en las profundidades del templo. No se oyó ningún grito, ningún trueno sacudió el cielo, pero cuando los adoradores regresaron por la mañana, lo encontraron. Dagón postrado, rostro en tierra, ante el arca de Jehová. Su imagen inerte y sin vida había caído como si se rindiera a la presencia divina. Desconcertados, los filisteos levantaron a su Dios, lo colocaron de nuevo en su pedestal y quizá pensaron que había sido un accidente. Pero el Todopoderoso no deja lugar a dudas en cuanto a su supremacía. La noche siguiente, el juicio fue más severo. Al amanecer, Dagón volvió a caer ante el arca. Esta vez, su cabeza y manos estaban cercenadas, separadas de su torso. Yacían en el umbral del templo, como si el propio Dios de Israel hubiera ejecutado una sentencia. Solo quedaba el torso del ídolo. Era un claro gesto divino. La mente, la fuerza y la gloria de Dagón habían sido quebrantadas por el único Dios verdadero. El miedo comenzó a extenderse por Asdod como una plaga. Pero no era solo una estatua rota. Una misteriosa y terrible plaga comenzó a consumir a los habitantes. Tumores dolorosos brotaron en sus cuerpos y una invasión de ratas asoló los campos y las casas. Los sabios de la ciudad sospecharon. El arca del Dios de Israel no puede permanecer con nosotros, porque su mano ha pesado sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Intentaron resolver el problema con una simple decisión: trasladar el arca a otra ciudad.
Si el problema era local, pensaron, bastaría con trasladarla. Así que la llevaron a Gat, pero en cuanto llegó, la plaga se intensificó. Los hombres de la ciudad sufrieron las mismas llagas y se desató el caos. Ya no era un miedo místico, era terror absoluto. Entonces enviaron el arca a Ecrón, pero al verla llegar, los habitantes estallaron en pánico. «Han traído el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo», gritaron. Nadie quería tener esa caja de oro cerca. Su presencia se había vuelto insoportable. Lo que para Israel era un símbolo de gloria, para los filisteos se convirtió en un instrumento de juicio, una fuerza indomable que exponía la impotencia de sus ídolos y su religión. Durante 7 meses, el arca viajó por las ciudades filisteas, dejando a su paso ruina, enfermedad, pánico y muerte. Era como si Dios mismo, sin necesidad de ejércitos ni espadas, marchara de ciudad en ciudad, derribando tronos, exponiendo falsedades y humillando a toda una civilización que se había atrevido a tocar al santo. Los sacerdotes filisteos, desesperados, decidieron llamar a sus adivinos y magos. «¿Qué haremos con el arca del Dios de Israel?», preguntaron, y la respuesta fue unánime: «Devuélvanla». Pero no podían simplemente devolverla, tenían que ofrecer una restitución. Así que prepararon una ofrenda inusual: 5 figuras de oro con forma de tumores y 5 con forma de ratones, símbolos de las plagas que los habían afligido. Y las colocaron junto al arca en un carro nuevo, tirado por 2 vacas que nunca antes habían sido uncidas. La prueba era clara: si las vacas, sin guía alguna, tomaban el camino a Israel, significaría que todo lo sucedido era un castigo divino. Si no, sería mera coincidencia. Pero en cuanto soltaron el carro, las vacas se dirigieron directamente a Bet-Semes, mugiendo sin desviarse ni a derecha ni a izquierda, como si una mano invisible las guiara. Los filisteos observaban desde lejos. El arca partía, no como botín recuperado por Israel, sino como una presencia que había servido de juicio entre los paganos. No hacía falta un ejército, Dios mismo defendía su santidad. El trono celestial no necesitaba defensores humanos. El arca había salido de Israel en medio de la derrota y la vergüenza, pero regresó cargada de gloria, trayendo consigo el testimonio de que no hay otro Dios como Jehová. Ese episodio marcó una lección eterna. La presencia de Dios no puede ser confinada ni manipulada. No puede ser tratada como objeto de guerra ni colocada junto a ídolos sin consecuencias. El Dios del arca no es una fuerza mística que pueda invocarse a voluntad. Es el Señor soberano que reina, juzga y gobierna. Y aunque el pueblo de Israel había fracasado al tratar el arca con ligereza, Dios demostró que su gloria no depende de la fidelidad de los hombres. Él puede defender su nombre en tierra enemiga, puede humillar a los poderosos y puede hacer que incluso las bestias del campo le obedezcan. Dagón, símbolo de toda la idolatría humana, se postró ante el arca, como caerán todos los dioses falsos cuando la presencia del Altísimo se manifieste con poder. Porque donde Dios se presenta, nada impuro puede permanecer en pie. El arca de la alianza, tras humillar a Dagón y castigar a los filisteos, regresó a Israel, no en triunfo humano, sino como símbolo de una gloria invencible que no necesitaba ejército ni espada para manifestarse. Las vacas, guiadas por el dedo invisible de Dios, llegaron a los campos de Bet-Semes, ciudad levítica habitada por israelitas que conocían la ley y el protocolo sagrado. Allí, en medio de una cosecha abundante, los agricultores alzaron la vista y vieron el arca. Al principio hubo regocijo, alabanza y sacrificio. Los hombres de Bet-Semes ofrecieron los animales que tiraban del carro como holocausto a Jehová y colocaron el arca sobre una gran piedra como señal de honor. Pero la alegría pronto fue reemplazada por algo más oscuro.
La curiosidad. Una curiosidad peligrosa y pecaminosa que traspasaba el umbral de lo permisible. Pues aunque Bet-Semes era una ciudad de sacerdotes y sus habitantes conocían perfectamente las instrucciones dadas a Moisés, algo les falló. Quizás su entusiasmo los cegó. Quizás el deseo de ver lo que había dentro venció su reverencia. Pero cometieron el error fatal. Miraron dentro del arca. La escritura es clara y concisa. Y Dios hirió a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca del Señor, e hirió del pueblo a 70 hombres y 50,000 hombres. 1 Samuel 6:19. Existe un debate entre los eruditos sobre si fueron 70 o 50,070, pero el mensaje es el mismo. El juicio fue inmediato, severo y mortal. ¿Por qué fue tan severo? Porque el arca no era un objeto de inspección ni de exhibición. Era el lugar donde Dios se manifestaba, un espacio santísimo que ningún hombre, ni siquiera los sacerdotes, podía tocar ni observar, excepto según el ritual establecido. Lo que contenía no era simplemente histórico. Las tablas de la ley, el maná, la vara de Aarón, eran objetos consagrados. Mirar dentro del arca equivalía a querer traspasar los límites que Dios había impuesto entre lo humano y lo divino. No era un acto de idolatría, sino de irreverencia. Los hombres de Bet-Semes no se postraron ante un ídolo, ni blasfemaron directamente, sino que deshonraron la santidad con una actitud peligrosa, la familiaridad con lo sagrado. Habían perdido el miedo. Quizás creían que como israelitas o levitas tenían derecho a examinar aquello a lo que solo el sumo sacerdote podía acercarse una vez al año. Pero el arca no era un tesoro nacional, era el trono de Dios en la tierra, y ante su trono nadie puede presentarse sin pureza. El lamento se apoderó de la ciudad. La alegría inicial se convirtió en luto. El aire se llenó de llanto, y la piedra sobre la que reposaba el arca se convirtió en un símbolo de advertencia. Entonces el pueblo exclamó: ¿Quién podrá estar delante del Señor, el Dios Santo? ¿A quién subirá el arca de entre nosotros? El miedo los invadió. Ya no querían estar cerca de la presencia. Habían visto la gloria, pero también el juicio. Habían celebrado el regreso del arca, pero no estaban preparados para la responsabilidad que conllevaba. Así que tomaron una decisión. Enviaron mensajeros a Kiriat Jearim, otra ciudad israelita, rogándoles que trajeran el arca. Esto no era una renuncia al Dios de Israel, sino un reconocimiento de su propia incapacidad para salvaguardar su presencia. No se atrevieron a tocarla ni a guardarla entre ellos. El fuego de la santidad los había consumido y comprendieron lo que el escritor de Hebreos diría muchos siglos después: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El arca fue entonces llevada a la casa de Abinadab, en la colina de Kiriat Jearim, y su hijo Eleazar fue consagrado para cuidarla. Allí permaneció durante años, alejada del tabernáculo, una presencia silenciosa, recordando a todos que la santidad no se puede manipular, que la curiosidad irreverente puede ser tan letal como la idolatría abierta, y que la cercanía a Dios requiere más que emoción. Exige obediencia. Este episodio en Bet-Semes se convirtió en otro monumento viviente a la santidad de Dios. Así como Nadab y Abiú murieron por ofrecer fuego no autorizado, y como Ofni y Finés cayeron en batalla creyendo que podían usar el arca como arma, ahora los hombres de Bet-Semes se unieron a esta solemne lista de quienes habían subestimado lo sagrado. El mensaje inmutable con el tiempo resonó con más fuerza que nunca. La presencia de Dios es un privilegio, pero también un juicio. No basta con desearla. Uno no puede usar a Dios para fines personales, ni acercarse a Él sin temor. Su gloria es fuego, y quienes no se preparan para presentarse ante su trono serán quemados por Él. Bet-Semes, la ciudad de los levitas, había sido bendecida con el regreso del arca, pero terminó en tragedia. Y aunque el arca fue retirada de su territorio,
El recuerdo de lo sucedido nunca se desvaneció. Cada vez que el pueblo oía hablar del arca, recordaba aquel día en que ojos humanos se atrevieron a mirar el trono de Dios y perecieron. Pasaron los años. El arca de la alianza, símbolo supremo de la presencia divina, permaneció oculta en la casa de Abinadab, en Kiriat Jearim. Durante este tiempo, Israel mantuvo una relación distante con su objeto más sagrado. Ya no se consultaba al Señor a través del arca, como en los días de Moisés o Josué. Su poder seguía siendo temido, pero también, en cierto sentido, había quedado relegado a la memoria colectiva del pueblo, como un artefacto del pasado. Hasta que David, el rey conforme al corazón de Dios, ascendió al trono y decidió que el arca debía volver a ocupar un lugar central en la vida de Israel. David, enamorado de Dios, anhelaba que su presencia estuviera entre el pueblo en la nueva capital que había conquistado, Jerusalén. No podía concebir un reino bendito sin el símbolo tangible de la alianza divina. Por ello, convocó a 30, 0 hombres, lo mejor de su ejército, músicos, cantores y líderes de todo Israel, para lo que sería una celebración nacional, el traslado del arca a Sión. Con entusiasmo, reverencia y alegría, colocaron el arca en una carreta nueva tirada por bueyes. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el vehículo. La escena era vibrante, los instrumentos resonaban, la multitud cantaba y David danzaba con todas sus fuerzas ante el Señor. Era un desfile espiritual. La alegría del pueblo era genuina, pero algo andaba mal. La ley mosaica había sido clara. El arca no debía transportarse en una carreta, ni siquiera en una nueva y especialmente preparada. Dios había establecido que debía ser llevada por los levitas coatitas sobre sus hombros, utilizando las varas insertadas en las anillas del arca, sin tocarla. Pero este mandato fue ignorado. Quizás por ignorancia, quizás por el ejemplo filisteo, pues también la habían devuelto en una carreta. Pero lo cierto es que, en medio del entusiasmo, se violó un principio sagrado. Y entonces sucedió. Cuando el desfile llegó a la era de Nacom, uno de los bueyes tropezó. El arca se balanceó. Usa, caminando junto al coche, extendió la mano para sujetarla y evitar que cayera al suelo. Fue un gesto instantáneo, humano, natural, pero profano. En el instante en que su mano tocó el arca, la ira de Jehová se encendió contra él, y cayó muerto allí mismo, junto al objeto que había intentado proteger. El silencio sustituyó a la alegría. La música cesó. El pueblo quedó paralizado. David mismo se detuvo asombrado. «¿Cómo llegará a mí el arca de Jehová?», preguntó angustiado. El rey, que había liderado con entusiasmo la caravana, ahora estaba lleno de miedo. Comprendió en un instante lo que muchos habían olvidado, que la presencia de Dios no puede tratarse con indiferencia, ni siquiera con buenas intenciones. Usa no murió por desprecio ni por impiedad manifiesta. Murió por familiaridad. Había crecido con el arca en su hogar. Tal vez la veía a diario, tal vez creía conocerla, pero la santidad de Dios no puede domesticarse. No puede tocarse, no puede tratarse como algo cotidiano. Incluso cuando parece estar en peligro, no necesita ser defendida por manos humanas. Dios puede sostener su propia gloria. El cuerpo de Usa yacía tendido ante la mirada de todos. El ambiente festivo se transformó en luto. David, conmovido y destrozado, no quiso continuar. El arca fue llevada a la casa de un hombre llamado Obed-Edom, donde permanecería durante 3 meses. Durante ese tiempo, la bendición del Señor se derramó sobre esa casa. Todo lo que tocaban prosperaba. La presencia divina, cuando se honra y se recibe con temor y obediencia, trae vida y abundancia. Pero cuando se trata con descuido, puede traer muerte. Este episodio fue un punto de inflexión para David. Comprendió que el entusiasmo y el amor a Dios no son suficientes si no van acompañados de una obediencia precisa.
El deseo de acercarse a Dios debe ir de la mano con el respeto a su palabra. El traslado del arca no podía repetirse como un desfile emotivo, debía hacerse conforme a la ley. Más tarde, David organizaría un segundo intento. Esta vez, los levitas serían instruidos y consagrados, y el arca sería transportada como Dios había ordenado, sobre hombros, no sobre ruedas. Pero esa historia vendría después. Por ahora, el cuerpo de Uza seguía recordando a todo Israel una verdad ineludible. La santidad de Dios no es negociable. Su muerte no fue una injusticia divina, fue una declaración solemne. Dios no castiga el error inocente sin razón. Su juicio tiene un propósito. Uza representaba una generación acostumbrada a la presencia sin respeto, a lo sagrado sin temor, a lo divino sin obediencia. Y su destino seguía siendo una advertencia perpetua, que incluso el gesto más pequeño, si transgrede los límites del Dios Santo, puede tener consecuencias eternas, porque la gloria de Dios no cae, no necesita manos humanas para mantenerse en pie. Lo único que exige es reverencia, santidad y fidelidad, y cuando el pueblo olvida esto, la misma presencia que da vida puede convertirse en una llama consumidora. Tras el terrible juicio sobre Uza, un silencio reverente invadió al pueblo. La fiesta se había interrumpido. David, aún atemorizado, comprendió que si bien su deseo de traer el arca a Jerusalén era noble, la forma en que lo había hecho había sido un error. Durante 3 meses, mientras el arca reposaba en casa de Obed-edom, la noticia se extendió como un susurro sagrado por toda la nación. El Señor había bendecido su casa y todo lo que poseía. Obed-edom no era sacerdote ni príncipe, era un hombre sencillo pero justo. Recibió el arca con temor reverente y un corazón dispuesto, y la gloria que había traído la muerte a Bet-Semes y el juicio a Uza ahora traía abundancia, paz y alegría. Sus campos florecieron, sus hijos prosperaron, sus posesiones aumentaron. Fue como si la presencia divina, al encontrar un hogar digno, rebosara de gracia inconmensurable. Cuando esta noticia llegó a oídos del rey David, una nueva comprensión floreció en su corazón. El arca no era un símbolo al que temer ciegamente, ni una reliquia lejana, sino un recordatorio viviente de la gloria de Dios. Y si se trataba con obediencia y pureza, no era una carga, sino una bendición. Así que decidió, esta vez lo harían bien. David convocó a los levitas. Esta vez no improvisó, leyó la ley, se preparó y les ordenó santificarse, consagrarse para la sagrada tarea. Los sacerdotes tomaron las varas, las insertaron en las anillas del arca y la alzaron sobre sus hombros, como se había hecho desde el principio. La procesión comenzó, pero no como antes. No fue un desfile de emociones ciegas, fue una marcha de alegría reverente. Con cada 6 pasos que daban los portadores del arca, David ofrecía sacrificios a Jehová. Era una danza entre el cielo y la tierra, entre el temor santo y la alegría espiritual. David, vestido con un efod de lino, danzó ante el Señor con todas sus fuerzas. No por ostentación, sino por amor. No temía parecer indigno a los ojos humanos, porque sabía que danzaba ante el Rey de Reyes. La música resonaba. Las trompetas anunciaban el regreso de la gloria. El pueblo aclamaba. Las calles de Jerusalén se llenaban de cánticos. Pero en medio del júbilo, el recuerdo de lo sucedido permanecía. Nadie se atrevía a tocar el arca. Nadie se acercaba más de lo permitido. La alegría no borraba el miedo, lo equilibraba. La presencia de Dios era dulce, pero seguía siendo santa. Cuando el arca llegó a la ciudad de David, fue colocada en una tienda especial que el rey había preparado. El templo aún no existía, pero ese tabernáculo era el lugar donde Dios sería adorado día y noche. David designó turnos de cantores, músicos y levitas para ministrar continuamente ante el arca.
Su deseo era que la adoración nunca cesara, que la presencia de Dios no fuera solo una visita ocasional, sino una realidad constante. Sin embargo, no todos compartían su entusiasmo. Mical, hija de Saúl y esposa de David, lo observaba desde una ventana. Al verlo bailar con fervor, lo despreció en su corazón. Pensó que el rey se había humillado, se había deshonrado ante el pueblo. Pero David, al enterarse de su burla, respondió con firmeza: «Delante del Señor, que me eligió por encima de tu padre, seré aún más vil que esta vez, y seré humilde ante mis propios ojos». La diferencia entre David y Mical no era solo de expresión, sino de comprensión. David comprendía que la presencia de Dios merecía todo honor, toda alegría, toda entrega del alma, incluso si eso significaba abandonar la dignidad real. Para él no había mayor honor que ser un adorador. Mical, en cambio, representaba la mirada fría, el juicio de quien no comprende la santidad ni la alegría de estar cerca de Dios. Y, como consecuencia, permaneció estéril hasta el día de su muerte. El arca, ahora en Jerusalén, se convirtió en el centro espiritual de la nación. Ya no era un objeto olvidado en una colina ni un recordatorio del juicio. Era el símbolo de un Dios que deseaba morar con su pueblo. La adoración se renovó, la reverencia se restauró y por un tiempo Israel volvió a caminar bajo la sombra de su gloria. Este episodio demostró que la presencia de Dios no es incompatible con la alegría, siempre que se base en la verdad. Se puede danzar libremente, gritar de júbilo, alabar con fuerza, pero sin perder el miedo. Porque el Dios que bendice es el mismo que juzga. El que se deja encontrar es el mismo que exige obediencia. La familiaridad con lo sagrado no debe nublar el respeto. Y así, entre trompetas y sacrificios, entre pasos mesurados y corazones entregados, el arca regresó a su lugar. Y con ella, toda la nación fue llamada a recordar que la gloria de Dios trae alegría, pero nunca puede tratarse a la ligera. Jerusalén se convirtió en la ciudad del gran rey, no por sus muros ni por su fortaleza, sino porque allí descansaba el trono de aquel que mora entre los querubines. El arca de la alianza, tras ser finalmente traída a Jerusalén por David, encontró su hogar temporal en una tienda especial que el rey había provisto. Sin embargo, este santuario temporal no sería su destino final. David, impulsado por un profundo anhelo espiritual, expresó su deseo de construir una casa permanente para el Señor, una residencia digna de la gloria que descansaba entre los querubines del arca. Pero Dios, aunque aceptó su intención, le negó el privilegio de construir el templo, debido a que sus manos habían derramado demasiada sangre en la batalla. Sería su hijo, Salomón, quien construiría esta morada. Y así fue. Cuando el reinado de David terminó y Salomón ascendió al trono, uno de sus primeros y más importantes proyectos fue la construcción del templo en Jerusalén. Fue una obra majestuosa, meticulosamente diseñada, inspirada en los planos que David había recibido por revelación divina. Utilizando los mejores materiales del mundo antiguo, cedro del Líbano, oro fino, piedras preciosas, Salomón no escatimó en gastos para construir un edificio que no solo fuera hermoso, sino que también reflejara la absoluta santidad del Dios que habitaría allí. El templo constaba de 3 secciones principales: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Este último era el centro mismo del proyecto, el corazón del templo, un espacio cúbico de proporciones precisas, completamente revestido de oro puro. Allí, en este recinto sagrado, se colocaría el arca de la alianza, y con ella la presencia misma de Dios. Cuando todo estuvo listo, Salomón convocó a todo Israel a la dedicación. Los sacerdotes y levitas se santificaron, sonaron las trompetas y se ofrecieron innumerables sacrificios. Entonces llegó el momento más solemne.
El arca fue llevada desde la tienda de David hasta el lugar santísimo. Fue un acto sagrado. Los sacerdotes, siguiendo cada detalle de la ley, cargaron el arca sobre sus hombros, con las varas insertadas en los anillos. Nadie la tocó. Nadie se atrevió a profanar lo que ya había sido marcado por el juicio divino tantas veces. Cuando el arca fue colocada bajo las alas de los querubines, esculpidos dentro del lugar santísimo, ocurrió algo sobrenatural. Una densa nube llenó el templo. Era la manifestación visible de la Shekinah, la gloria de Dios. Tan intensa era que los sacerdotes no podían permanecer de pie para ministrar. Cayeron al suelo, atónitos ante la presencia que descendía con incomparable majestad. No era una emoción, no era un símbolo, era Dios mismo manifestándose entre su pueblo. Salomón, profundamente conmovido, se dirigió al pueblo y ofreció una magnífica oración. Reconoció la grandeza del Dios que los había elegido y confesó: «Es verdad que Dios morará en la tierra. He aquí los cielos de los cielos, no pueden contenerte. Cuánto menos esta casa que yo he edificado». Primero Reyes 8:27. Fue una confesión de humildad. Aunque el templo era magnífico, nada podía contener verdaderamente al infinito. El arca era el punto de contacto, el trono terrenal del Rey celestial, pero el cielo era su verdadero tabernáculo. Dentro del arca, en ese momento, solo estaban las tablas de la alianza, las que Moisés había colocado en el desierto, señal eterna del compromiso entre Dios y su pueblo. La vara de Aarón y el maná, que también se habían guardado allí en su tiempo, ya no estaban. El énfasis recaía ahora en la palabra escrita de Dios, el fundamento de toda relación entre el Creador y la humanidad. El lugar santísimo era un lugar de absoluto respeto. Solo el sumo sacerdote podía entrar, y lo hacía una vez al año, en el día de la expiación, Yom Kippur. Ese día, con temor y temblor, después de ofrecer sacrificios por sus propios pecados y los del pueblo, rociaba sangre sobre el propiciatorio, la cubierta del arca, entre los querubines. Este acto no era un ritual vacío, era un momento de profunda intercesión, en el que la culpa de toda una nación era cubierta simbólicamente mediante la sangre de un sustituto. El sumo sacerdote era el único mediador, y si entraba con impureza, moriría allí, en la santa presencia. El lugar santísimo no tenía iluminación artificial, no había lámparas. La única luz que brillaba en él era la gloria de Dios. No había palabras, ni cantos, ni ruido. Era un silencio sagrado, un espacio reservado para el encuentro más íntimo y temido entre el cielo y la tierra. Cualquier paso en falso era un desafío a la santidad divina. Pero cuando se respetaba el protocolo y se derramaba sangre, la misericordia fluía del trono y Dios seguía morando entre su pueblo. Durante generaciones, mientras el arca permanecía en el templo, Israel sabía que Dios estaba con ellos. Cada año, cuando el sumo sacerdote salía vivo del lugar santísimo, el pueblo respiraba en paz. Era señal de que Dios había aceptado el sacrificio, de que el pacto seguía vigente, de que la sangre había cubierto sus pecados. Pero el mensaje nunca cambiaba. La gloria de Dios no tolera mezcla, impureza ni frivolidad. Lo que contenía ese recinto dorado era más que una caja o una reliquia. Era un símbolo viviente de lo que la humanidad perdió en el Edén y la única manera de regresar a su Creador, mediante la expiación, el sacrificio y la obediencia. Y mientras el templo permanecía en pie y el arca descansaba tras el velo, la nación de Israel vivía bajo la sombra de esa gloria. Una sombra que protegía, pero también exigía. Una presencia que bendecía, pero también juzgaba. Un trono que estaba en la tierra, pero representaba el poder del cielo, porque en aquel lugar santísimo la eternidad tocó el tiempo, y el Dios invisible se reveló en majestad,
ante los ojos de aquellos que sabían temerle. El Templo de Jerusalén, ese glorioso santuario construido por Salomón para albergar permanentemente el Arca de la Alianza, fue durante siglos el centro de la vida espiritual de Israel. Allí, tras el velo del lugar santísimo, reposaba el Arca. Pero el paso del tiempo, las guerras, la idolatría del pueblo y finalmente la invasión babilónica alteraron para siempre la historia de este objeto sagrado. La gran pregunta que ha resonado a lo largo de los siglos es una sola. ¿Qué pasó con el Arca de la Alianza? ¿Dónde se encuentra hoy? Curiosamente, la Biblia guarda un profundo silencio sobre el destino final del Arca. Hasta el reinado de Josías, alrededor del año 620 a.C., sabemos que aún estaba presente. En 2 Crónicas 35:3, Josías ordena a los levitas que devuelvan el arca al templo, lo que sugiere que había sido retirada en algún momento anterior, posiblemente por temor a amenazas extranjeras, pero después de esta mención, desaparece del relato bíblico. En el año 586 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió Jerusalén, destruyó el templo y se apoderó de los tesoros sagrados. Se enumeran los objetos valiosos saqueados, copas, utensilios de oro y plata e instrumentos de culto, pero el arca no se menciona entre los objetos robados. Este silencio ha dado lugar a muchas conjeturas. La destruyeron, la ocultaron, se la llevaron a otro lugar. Una de las teorías más antiguas y conocidas proviene de 2 Macabeos 2:4-8, un libro deuterocanónico, que afirma que el profeta Jeremías, advertido por Dios, escondió el arca en una cueva en el monte Nebo, la misma montaña desde la que Moisés vio la tierra prometida antes de morir. Allí, dice el texto, también colocó el altar del incienso y la tienda, y selló el lugar con la intención de que el arca no fuera descubierta hasta que Dios reuniera a su pueblo de nuevo y le mostrara su gloria. Otra versión popular, en la tradición etíope, sostiene que el arca fue llevada a Aksum, Etiopía, durante los días del rey Salomón y la reina de Saba. Según esta historia, su hijo Menelik I fue el encargado de transportarla, y desde entonces se ha conservado en la iglesia de Santa María de Sión, celosamente custodiada por un solo sacerdote al que se le prohíbe salir del recinto. Esta afirmación ha atraído la atención de investigadores, aventureros y teólogos durante siglos, pero nunca se ha permitido la inspección pública del sitio. También existen teorías modernas que la ubican en Egipto, en los túneles bajo el monte del templo en Jerusalén, en las cuevas del Mar Muerto, o incluso completamente destruida por los babilonios. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido verificada con evidencia definitiva. Más allá de las conjeturas arqueológicas, el hecho de que el arca desaparezca del relato bíblico tiene un profundo peso teológico. El arca no era un fetiche, ni un talismán místico con poder en sí mismo. Era un símbolo. Representaba el pacto, la presencia, la gloria, la autoridad y la misericordia de Dios. Pero cuando Israel comenzó a confiar más en el símbolo que en la obediencia, cuando sus corazones se apartaron del Dios del arca, la presencia se retiró y el símbolo desapareció. Y sin embargo, la Biblia no deja este misterio sin esperanza. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 3, versículo 16, Dios dice: «Y sucederá que cuando seáis multiplicados y crezcáis en la tierra, en aquellos días, dice el Señor, no se dirá más, arca del pacto del Señor, ni pensarán en ella, ni se acordarán de ella, ni la visitarán, ni se hará otra». Esto es clave. Llegarían días en que la relación con Dios no dependería del arca física. El pacto sería diferente, mayor, eterno. Y en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, el apóstol Juan tiene una visión en el cielo. En Apocalipsis 11:19 dice: «Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y en el templo estaba el arca de su pacto».
La visión final no es de un arca en Jerusalén, ni en Etiopía, ni enterrada bajo la arena. Es un arca celestial, en el santuario eterno, lo que indica que el verdadero trono de Dios no reside en estructuras humanas, sino en lo alto. Lo que Moisés vio en el Sinaí y lo que Salomón construyó fueron apenas una sombra de las realidades celestiales. La desaparición del arca de la tierra coincide con la revelación progresiva de que la presencia de Dios ya no moraría en templos hechos por manos humanas, sino en un lugar mucho más íntimo, el corazón del hombre, renovado por el Espíritu. Desde la nueva alianza, sellada por la sangre de Cristo, el acceso al lugar santísimo no depende de un objeto, sino del sacrificio perfecto del Cordero. ¿Dónde está el arca hoy? Quizás aún reposa en alguna cueva sellada, esperando su momento. Quizás fue llevada al cielo en algún misterioso acto de preservación divina. O quizás simplemente su propósito se cumplió, porque la sombra dio paso a la realidad, y lo que una vez se buscó en el propiciatorio entre los querubines, ahora se encuentra en la presencia del Dios vivo mediante la nueva alianza. El arca de la alianza, entonces, no es solo un objeto perdido de la antigüedad, sino un recordatorio eterno de que la gloria de Dios no depende de lo visible, sino de lo eterno. Un símbolo que desapareció no por olvido, sino porque su mensaje ya había sido dado, y el hombre, desde entonces, estaba llamado a buscar no el arca, sino al Dios que la habitaba. Tras siglos en los que el arca de la alianza fue el centro visible del culto a Dios, su desaparición marcó no solo un misterio histórico, sino el inicio de una transición divina mucho más profunda. Ya no habría un objeto sagrado contenido en un santuario físico, ni un propiciatorio dorado entre querubines. La era de la antigua alianza, centrada en símbolos y rituales, llegaba a su culminación. Y entonces, en la plenitud de los tiempos, la gloria de Dios se manifestó ya no en un arca sagrada, sino en un hombre, Jesús de Nazaret. El Evangelio de Juan lo proclama con asombrosa claridad. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Juan 1:14. La palabra habitó en griego significa literalmente tabernaculizó, es decir, plantó su tienda entre nosotros. La palabra eterna, la palabra de Dios, vino a morar entre los hombres como tabernáculo viviente, como arca encarnada. Donde antes se requería un velo y un sacerdote para interceder una vez al año, ahora la presencia misma de Dios caminaba entre nosotros, hablaba, tocaba, sanaba y perdonaba. Jesús en su vida cumplió todo lo que simbolizaba el arca. Dentro del arca estaban las tablas de la ley. Él es el cumplimiento perfecto de la ley. Allí estaba la vasija del maná. Él dijo: «Yo soy el pan de vida». Allí estaba la vara de Aarón, que reverdeció. Él es el sumo sacerdote resucitado, elegido por Dios, lleno de vida sobrenatural, y sobre el arca, sobre el propiciatorio, se roció la sangre de los sacrificios. En Cristo, este propiciatorio se reveló en su cuerpo, ofrecido en la cruz. El apóstol Pablo lo explicó sin rodeos en Romanos 3:25, cuando dijo que Dios presentó a Jesús como propiciación, usando la misma palabra griega, hilasterión, que se usaba para el propiciatorio del arca. En otras palabras, Cristo es el nuevo propiciatorio. Su sangre, derramada en el Calvario, no cubrió simbólicamente los pecados como lo hizo la sangre de los toros, sino que los eliminó para siempre. En el momento de su muerte ocurrió un acontecimiento crucial. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Mateo 27:51. No fue una simple pantalla la que se rasgó. Fue una declaración del cielo. El acceso al lugar santísimo, antes reservado para una sola persona una vez al año, ahora estaba abierto a todos gracias al sacrificio perfecto de Cristo. El camino a la presencia ya no dependía del linaje levítico, ni de ritos, ni de un arca.
Ahora, el acceso se concedía por la fe en el Hijo de Dios. Hebreos 10 lo resume así. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su carne. El cuerpo de Jesús era el velo, su sangre, el sacrificio, su trono, el propiciatorio eterno. Lo que antes estaba reservado y oculto tras capas de oro y asombro, ahora se revela con gracia y verdad en la figura del Mesías crucificado. Pero hay más. En Apocalipsis 11:19, tras siglos de silencio, el arca reaparece, no en la tierra, sino en el cielo. El templo de Dios fue abierto en el cielo, y se vio en su templo el arca de su pacto. ¿Qué significa esto? Que el modelo del arca terrenal era simplemente una copia de la realidad celestial. El pacto no desapareció, se perfeccionó. La presencia no se perdió, se trasladó a una dimensión superior. Jesús no anuló la esencia del arca, la cumplió, la encarnó, la llevó a su plenitud. Y ahora, bajo el nuevo pacto, la gloria no reside en templos de piedra, sino en corazones transformados por su Espíritu. Pablo lo dice en 1 Corintios 6:19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes? Ya no necesitamos un arca oculta porque la presencia de Dios reside en quienes han sido lavados por la sangre del Cordero. El creyente es ahora portador del pacto, testigo vivo de la gloria que antes solo el sumo sacerdote podía tocar con temor. Sin embargo, esta gloriosa realidad también encierra un llamado solemne a vivir en santidad, a no olvidar que el mismo Dios, que moraba entre los querubines, ahora vive en nosotros. No podemos tratar su presencia a la ligera. El temor reverente sigue siendo necesario, porque si Usa cayó al tocar lo santo con manos impuras, cuánto más debemos cuidar nuestros corazones, que ahora son el verdadero santuario. La historia del arca, entonces, no termina con su desaparición física. Termina con su transformación en Cristo y su continuidad en la Iglesia. Lo que comenzó en una montaña con Moisés, lo que fue transportado a través de desiertos y ciudades, lo que reposó en templos de piedra y fue objeto de guerras, juicio y gloria, ahora vive en la persona de Jesús y en cada creyente que ha sido hecho templo del Espíritu. Jesús es la verdadera arca del nuevo pacto. En Él se reúnen la ley, la provisión, la autoridad, la misericordia y la gloria. En Él no hay necesidad de rituales vanos. En Él no hay temor al juicio si estamos en su gracia. En Él está la presencia que una vez mató a los malvados, pero ahora resucita a los muertos. En Él, el trono de Dios ya no es inaccesible, es eterno y está abierto a todo el que cree. Y así se cierra el ciclo sagrado del arca. Lo que era sombra se hizo realidad, lo que era figura se hizo carne, lo inaccesible se hizo cercano, y el Dios que moraba entre los querubines ahora mora en nosotros. Así concluye esta impactante historia, desde las instrucciones divinas en el Sinaí, pasando por los juicios que marcaron generaciones, hasta el glorioso cumplimiento en la persona de Jesucristo, la verdadera arca del nuevo pacto. Lo que comenzó como un objeto sagrado para ser temido y respetado, culmina en una invitación celestial. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia. Ya no se necesita un velo, ya no se requiere un templo físico, porque la presencia de Dios ahora mora en los corazones redimidos por el Cordero. Y si esta historia te impactó tanto como a nosotros, te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna revelación bíblica como esta, comentar tu parte favorita o tu opinión sobre el destino del arca y, por supuesto, compartir este video para que más personas conozcan la verdad oculta sobre el arca de la alianza y los hombres que murieron tocándola. Nos vemos en la próxima historia.